Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Semana de Ingeniería y Arquitectura de Unicaes 2020. Mi nombre es Laura Barrientos, soy egresada de la carrera de Ingeniería Industrial y para mí es un placer acompañarlos en este día de Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Alimentos. La jornada de ahora la hemos denominado Los desafíos de la agricultura y el sector alimentos con respecto a la adaptación a la nueva normalidad producida por la pandemia COVID-19. Como primer invitado tendremos al doctor Jorge Molina Torres, químico graduado de UNAM con doctorado en University College of North Wales, Gran Bretaña. Ha participado con prestigiosas universidades de México, Costa Rica y por supuesto Unicaes, desarrollando un proyecto de vainilla nativa. En esta ocasión nos colabora con el tema compuestos bioactivos en plantas endémicas de Mesoamérica y su cultivo potencial en combate a COVID mediante la estimulación del sistema inmunológico. Bienvenidos al congreso, esta presentación del Congreso de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy un poco más enfocado a la agricultura. Desde luego, desde mi punto de vista, un poquito más químico, así es que va a estar un poquito jalado por ahí. Vamos a hablar acerca de los compuestos que encontramos en plantas que tienen su actividad que puede ser importante para combatir el virus, el COVID-19, y esto en especial las plantas que nos preocupan a nosotros, lo que son las plantas de Mesoamérica. Mi nombre es Jorge Molina Torres, aquí tienen mi correo electrónico, trabajo en el Cinvestav, Unidad de Irapuato en México. Cualquier comunicación estoy a sus órdenes. Bueno, un poquito de la distribución, ¿por qué nos interesan las plantas? Bueno, México se ha considerado como un país megadiverso, con varios de América Latina, como puede ser, desde luego, Brasil y otros, pero nuestras condiciones nos ponen más o menos en tercer lugar, más que México mismo, Mesoamérica, que es la parte desde los desiertos del norte de México, ¿sí?, hasta más o menos a la parte sur, toda la área montañosa del norte, un poco de Centroamérica, ¿sí? Entonces esto nos ha llevado a que tenga lo que se llama un endemismo de 72% o un poco más. Quiere decir que de cada 4 plantas que hay en esta región, 3 están exclusivamente en esta región y la cuarta estadísticamente puede ser de otra parte. O sea, casi un 28% es común con el resto y un 72% es exclusivo de esta región. Eso nos da una importancia para una flora que conocemos o estamos acostumbrados a ellas hace tiempo, ¿sí? Y es importante rescatar y proteger nuestros cultivos de plantas regionales, ¿sí? Impulsar el comercio de las que son de mayor interés económico, proteger, incrementar el valor de estas a través de su producción probablemente, investigar sus conocimientos, sus compuestos bioactivos, que es lo que da las respuestas extrañas en algunas plantas, y rescatar su genoma. El genoma, desde luego, es la nueva herramienta que encontramos por todos lados y es importante que
la aprovechemos antes de que se pierda por extinción. Desde el punto de vista comercial, vemos aquí una lista muy larga y no se ve muy bien, pero son una cantidad de plantas que se comercializan en Estados Unidos como herbolarios, o sea, como complementos alimenticios, suplementos alimenticios, etcétera, etcétera. La gente está un poquito cansada de los compuestos farmacológicos y consume todo esto. El total que se consumía en Estados Unidos en 2016 fueron 7.450 millones de dólares, es una cantidad extraordinariamente grande, es una tercera parte del petróleo que se produce en México, y en México tienen que invertir en eso, en pozos, en compañías, etcétera, etcétera. Esto nada más es la presentación adecuada de hierbitas y la gente le gusta. Aquí vemos que las últimas barras, pues ya para la fecha está subiendo mucho más rápido, y este año con la problemática del COVID va a ser mucho más fuerte. Bueno, las plantas tienen ciertos compuestos que se llaman metabolismo especializado, que son especiales, ¿sí? Son lo que se llaman compuestos bioactivos. Una pequeña cantidad puede presentar una respuesta muy drástica, como son los venenos, como son los atrayentes, los repelentes, ¿sí? Y estos no se encuentran en toda la planta, sino que están en ciertas partes en especial, ya hacia las hojas, la flor, como puede ser el color o el aroma, algunas cosas que están solamente en las semillas o en las raíces. Sí, eso quiere decir que tiene una distribución órgano restringida, solamente se produce en un órgano o en un grupo de órganos. Esto desde luego están expresándose ahí los genes, están las enzimas mostrando actividad y vamos a encontrar los compuestos ahí. Estos compuestos generalmente no tienen una función interna, sino tienen lo que se llama una función ecológica. Es para relacionarse con los otros, con el medio ambiente, ¿sí? En este ejemplo tenemos aquí una plantita que se llama Hipomea purpúrea, es de la región de aquí de México, crece, invade los campos de maíz, es una trepadora y envuelve a las plantas y puede matarlas. Si observamos cuando está creciendo esta, hace poco estuvo creciendo por aquí, vemos que la plantita no sufre mordidas de ningún insecto, de ningún herbívoro. ¿Por qué? Porque está invadida de este alcaloide. Entonces los insectos cuando llegan y lo muerden se intoxican o se repelen, ¿sí? Entonces, en lugar de tirar toda esta planta después de que recoge, se podía recoger, hacer un molido con agua y volverlo a aplicar otra vez a las plantas. Entonces las plantas siguen creciendo sin que les estorbe esta plantita, pero tienen los compuestos que las protegen y no las pueden morder otra vez los herbívoros, ¿sí? Entonces esto es interesante porque los metabolitos especializados han servido mucho para localizar blancos específicos, han servido para la farmacia o para muchas otras cosas. En el ejemplo que les voy a dar de Capsicum, pues Capsicum tiene unos compuestos que se llaman capsaicinoides, desde luego estos son bien específicos, es la única especie que los produce y solamente los produce en las nervaduras del fruto, no los encontramos en otra parte. Aunque esta planta fue llevada a Europa, a los europeos no les hizo ninguna gracia que fuera un condimento tan fuerte. El resto del mundo le incorporó mucho. En Asia, en India, en otros lugares se ha vuelto de suma importancia y comercialmente es el segundo condimento después de la pimienta negra, ¿sí? Sus compuestos activos son los capsaicinoides, y estos capsaicinoides que se encuentran aquí sirvieron para estudiar y aislar lo que se llaman los nociceptores, los receptores que tienen los mamíferos para notificar que hay un daño, y se llaman los nociceptores del calor. Entonces, aunque no tenemos nosotros estos metabolitos en el organismo, tenemos unos receptores que nos sirven para poner advertencia, cuidado, existe un daño, que en este caso sería el calor. Otros receptores que fueron aislados hace mucho tiempo son los receptores cannabinoides llamados CB1 y CB2. Los CB1 se encuentran en el sistema nervioso central, ¿sí? Y los CB2 en el sistema inmune periférico. Posteriormente se encontraron algunos compuestos
internos, que son las NAES, N-acetiletonolomidas, que son estas estructuritas que están aquí abajo, ¿sí? Que es un ácido graso insaturado, en este caso hay otros de diferentes longitudes, con una unión amida a una etanol. Esto se llama acil-etanol-amidas, ¿sí? En plantas hay unas más cortitas, pero todos estos son los mensajeros internos. Todos estos mensajeros son mensajes que despiertan el apetito, el hambre, el sueño, la respuesta estrés, la respuesta inmunológica. Sí. Perdón. Ahora, para hablar un poco de lo que es Heliopsis longipes, es nuestra planta modelo de trabajo. Esta plantita se llama, en el idioma náhuatl, chilmecatl, que quiere decir chile en forma de mecate, y en la sierra y en las regiones alrededor tiene usos tradicionales como saborizante, anestésico local, desparasitante, antiviral, lo usa la gente después de mordeduras de serpientes. A los niños chiquitos se los dan para abrir el apetito, suavizante del aguardiente, conservador de alimentos. Como no tienen refrigeración, ponen las raíces donde está este compuesto en los frijoles o en los cocidos y los dejan ahí y no atacan las bacterias, ¿sí? Eso nos indica primero que tiene una toxicidad muy baja, ¿sí? Cantidades muy grandes de este compuesto no son tóxicas, aunque tienen una respuesta muy importante, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de lo que sucede cuando ponemos unas plantas de hojas de papa, Solanum tuberosum, ¿sí? Y les ponemos un inóculo pequeño, como se puede ver en estos puntos, ¿sí? De este patógeno que se llama Phytophthora infestans. Se los ponemos y al poco, en un tiempo muy corto, la planta se fuera, presenta una necrosis de la planta y se muere inmediatamente, ¿sí? Entonces esto destruyó a toda la agricultura de Irlanda y causó problemas políticos, que es otra historia que vamos a comentar ahorita. Pero si a esta planta, antes de ponerle los inóculos, le ponemos una solución de 100 microgramos por mililitro de afinina, vemos que le ponemos los inóculos, aquí están puestos, tiene el mismo tiempo que estas otras, y la planta no ha sufrido ningún daño. Entonces esto es implica una respuesta de toda la planta bastante interesante que puede ser utilizada en humanos también. Aquí hay otros efectos, nosotros nos hemos dedicado a estudiar las plantas más bien. Aquí tenemos diferentes, este es Arabidopsis thaliana, la usamos porque sus genes ya están más especificados, más conocidos. Entonces tenemos aquí una plantita control que no se le ha aplicado afinina, esta es afinina, estos son cantidades cada vez crecientes de afinina y vemos que produce un alargamiento de las raíces principales y laterales muy fuerte, pero cuando es mayor la concentración vamos a encontrar que puede ser hasta inhibitoria. Eso se considera una respuesta. Inicialmente se dijo, es que es una hormona. No es una hormona porque no se encuentra, pero tiene un efecto hormonal interesante. Aquí tenemos lo que se ve en un microscopio de las raicitas normales de Arabidopsis thaliana. Aquí cuando se le aplica la afinina y vemos que aumenta el número de raíces laterales y la longitud de estas. Esto es el medio por el cual las plantas absorben los nutrientes y el agua, y si tienen tal incremento, pues su absorción va a ser mucho más eficiente. Eso es de interés agronómico. En esta otra gráfica podemos observar en estas fotografías lo que es la división celular. En la grafiquita A aquí es la división celular a través del gen GUS, que nos habla de las actividades ciclinas, que tanto están dividiendo las células en esta región que es la región meristemática, y vemos que es relativamente baja. Cuando aplicamos afinina aumenta fuertemente la división celular y con concentraciones crecientes va disminuyendo nuevamente, como vimos en este caso. ¿Ok? Esto nos está hablando de una respuesta importante, no solo en un lugar, sino mucho más grande.
¿sí? Estas son respuestas debidas a las alcamidas. Las alcamidas, además de estar presentes en esta plantita, están presentes en muchas plantas en diferentes partes del mundo. Además, no en todas las Heliopsis, por ejemplo, vamos a encontrar, aunque en varias sí, todo este compuesto. Entonces, diferentes especies del género Heliopsis producen alcamidas y otras no. Y otras especies, por ejemplo, Acmela, es una planta que presenta también alcamidas, que en ella las denominaron espilantol, porque la planta se llama espilantes. Entonces, esta se crece mucho en América del Sur, en Brasil principalmente. Cisampelos está muy abundante en Centroamérica. Tenium es un pasto que se crece en Florida. Equinácea es la planta típica de Estados Unidos, de la herbolaria, la más importante de ese listado que vamos a discutir luego. Es muy importante, se comercializa muy bien y al principio era una flor de corte. Santoxylum es un árbol, este árbol produce unas frutitas que tienen alcamidas y se consumen mucho en Japón. Las importan de China y le llaman pimienta china, pero también tiene cantidades de alcamidas. Entonces, las alcamidas pueden ser o esta estructura o una estructura más larga con diferentes sustituyentes aquí y otros sustituyentes de este lado, ¿sí? Estructuralmente están muy relacionados con las NAES, los mecanismos, los mensajeros internos que regulan todas las actividades en animales, ¿sí? Entonces, la interacción de esto y esto es muy interesante, ¿sí? Entonces hay muchos estudios, no quisiera extenderme mucho, de lo que es la actividad biológica de las alcamidas en relación de lo que puede ser COVID-19. La actividad antiviral, pues no es exactamente la actividad antiviral lo que nos interesa, sino la actividad que pueden tener sobre los organismos después de la invasión del virus. Esto es, la actividad antiinflamatoria, que es muy importante porque es la principal causa de muerte posteriormente de la invasión. Son varias referencias que se ha descrito la actividad antiinflamatoria. Las que están en azul son algunos trabajos que han hecho en colaboración con el laboratorio, desde el principio quizás con Cuba en el 2002, ¿sí? La absorción y permeación transdérmica, estos son ensayos muy interesantes también, que ven que tanto estas alcamidas van a través de la piel. Entonces, es muy eficiente su permeabilidad por su estructura, pero cuando se ingieren, ya sea pasan fácilmente por el esófago o por la tráquea y se difunden a todo el organismo. Eso es interesante para su aplicación farmacológica. Tiene un efecto inmunomodulador, estimulan todo el sistema periférico inmune. Entonces, esto es una de las principales formas de defensa para COVID. Estimulante del músculo liso, producen contracción del músculo liso y eso puede ayudar a la actividad en las arterias. Y analgésico, pues desde luego es importante reducir el dolor, por ejemplo, en los casos de intubación que son ya muy extremos. Entonces, todas estas herramientas son muy interesantes y están en el momento de aplicarse en todo el mundo, porque la comunicación ahora es drástica en todo el mundo, ¿sí? Entonces, la estrategia es básicamente, es un resumen un poquito de lo que les dice, es optimizar todos estos compuestos, desde luego garantizar la disponibilidad de materia prima. Si de repente dicen, bueno, pues muy bonita tu planta, a ver, dame 1.000.000 de dosis. Ay, pues espérame tantito. No, ya ahorita hay unos cultivos importantes en la sierra que tienen cantidades bastante grandes y pueden surtir, bueno, ya tenemos una reserva importante extraída de materia prima para estos estudios, ¿sí? Ahora, lo que no hemos hecho bien hasta la fecha, nosotros es la comercialización. Entonces, por mucho que tengamos bonito, necesitamos tener una buena estrategia de comercialización. La estrategia para conservar y aprovechar nuestra flora, esta es una plantita de muchas otras que hay. Entonces, de muchas que vamos a tener que hacer una propagación suficiente, esto con apoyo de los agrónomos, para lograr tener disponibilidad de todas estas plantas que son interesantes, tanto para la investigación como para la farmacología, como para el comercio internacional. Las plantas que tienen metabolitos secundarios son más atractivas que las que no lo tienen.
Entonces lo que hay que hacer es evitar la colecta silvestre para la comercialización, porque se puede extinguir la planta si no la propagamos primero. Solo colectar semillas para establecer parcelas in vitro. Estas parcelas, aunque sean pequeñas de 20, 30 metros, si tienen una plantita de estas, puede ser muy útil y puede ser muy rentable. Si tenemos siembra de maíz en estas plantitas, en estas parcelas de 20 por 30, no van a dar alimento suficiente para la población. Mejor dejemos que los gringos se encarguen de propagar el maíz, tienen muchas hectáreas y millones de hectáreas, y nosotros podemos crecer plantas bastante más interesantes desde el punto de vista comercial. Y vendiéndolas caro podemos importar el maíz si es que les gustan las tortillas, ¿sí? Entonces hay que hacer seguimientos de control de calidad muy cuidadosos para no destruir esto. Si nosotros tenemos buenos estudios y tenemos depósitos en herbarios de nuestros especímenes, entonces podemos evitar la adulteración, la sustitución, y van a hacer todo esto de un mayor valor agregado. Bueno, esto concluye un poco con esto, nada más el mensaje es con el conocimiento que no se aprovecha es igual a la ignorancia, ¿sí? Entonces agradezco mucho su atención y quedo en espera de todos sus comentarios. Aquí está mi correo electrónico. Esperamos tener la oportunidad de seguir colaborando con la maestra Montes Ayala y poder hacer una valiente defensa de nuestros recursos naturales. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Molina por esta interesante ponencia, donde nosotros pudimos conocer las principales plantas originarias de Mesoamérica que tienen un alto potencial para reforzar nuestro sistema inmune, especialmente en este tiempo de COVID-19. La noticia ha estado circulando en el país en periódicos nacionales. A continuación, la ingeniera Jenny Tovar Sanabria, consultora técnica de ventas de la zona occidental en la empresa Syngenta Crop Protection de El Salvador, en su división de productos agrícolas, nos comparte la temática la agricultura y los nuevos retos ante la pandemia. Buenos días, mi nombre es Jenny Tovar Sanabria, soy ingeniera egresada de la UNICAES. Es un orgullo para mí poder hablarles y dirigirme a ustedes en esta mañana con el tema la agricultura y los nuevos retos ante la pandemia. Bueno, antes que se me olvide, soy ingeniera agrónoma, soy, como les mencionaba, egresada de la universidad, trabajo para una compañía de agroquímicos que se llama Syngenta Crop Protection. Nosotros atendemos la agricultura, vemos agroservicios, vemos agricultores en el campo, ingenios, fincas de café, etcétera, para tratar de dar unos mejores resultados en las cosechas en El Salvador. Para continuar, el tema de esta ponencia es la agricultura y los nuevos retos ante la pandemia. ¿Cómo afecta el COVID-19 a nuestros agricultores? El campo es el motor de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. De hecho, la región produce suficientes alimentos para atender las necesidades de su población y genera el 16% de las exportaciones de comida a nivel mundial. Esto quiere decir algo que nos contradice lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que la agricultura no es sustentable. Y aquí estamos viendo todo lo contrario. La agricultura es totalmente sustentable cuando se hace de una manera eficaz. Si bien la mayoría de los países decretaron al sector agropecuario como esencial para garantizar la seguridad alimentaria, la situación ha implicado retos como el transporte de la producción, la adquisición de insumos, la contratación de mano de obra, la incertidumbre sobre los precios y la demanda y la falta de liquidez y crédito. Ahora, ¿cuáles son y han sido los efectos inmediatos de la pandemia ante la agricultura familiar en la región? ¿Qué retos enfrentan nuestros campesinos en este contexto? ¿Qué consecuencias pueden tener estas medidas en la producción de alimentos, que es lo más importante? Todos estos datos son obtenidos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, nosotros nos tenemos que enfocar en proteger y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, ya que es vital para enfrentar la emergencia. Por este motivo, las acciones de recuperación deben priorizar al sector alimentario, con especial atención a la agricultura familiar y sus contextos territoriales.
También se estima que el 70% de alimentos de Centroamérica procede de la agricultura familiar y casi el 99% de las empresas son micro, pequeñas o medianas, de las que nosotros solemos llamarles MIPE, cooperativas o asociaciones productivas, de las cuales el 70% corresponden a bienes y servicios agroalimentarios. Esto quiere decir que en Centroamérica el 99% de la producción siempre viene de agricultores pequeños o minifundistas. Ahora hablemos un poquito del impacto que tiene sobre la agricultura en términos más entendibles para nosotros. ¿Qué ha tenido de impactos? Número 1, caída de precios con la baja demanda. Número 2, comercio vinculado al desarrollo. Número 3, cadenas de valor obstaculizadas por cuarentena. Número 4, bajas importaciones y exportaciones por esto de las cuarentenas y de cierre de fronteras. Número 5, un verdadero valor del agricultor dentro de la sociedad. Esto es muy importante para nosotros, ya que por fin y hasta esta época, lastimosamente, dentro de un contexto tan malo y tan apretado en la sociedad, pero le hemos dado el valor que el agricultor se merece y de verdad tiene dentro de nuestra sociedad, que es el que le da de comer y el que alimenta al mundo. Y como último punto de impacto, una seguridad alimentaria como prioridad. Esto tiene que ver muy complementario con el agricultor, el papel del agricultor, ya que sin seguridad alimentaria un país no puede sobrevivir. Puede tener tecnología, puede tener inclusive agua, puede tener tierras, puede tener dinero, pero si nosotros no tenemos una seguridad alimentaria, no podemos tener vida ni desarrollo social. Parte de los desafíos en esta pandemia se han logrado como por ejemplo, mejorar la transparencia y la previsibilidad en el abastecimiento y adopción de nuevas medidas. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ir adoptando medidas más eficaces para nosotros producir. Por ejemplo, tenemos que ser más eficaces en aprovechar la tierra, que ahora son tierras más reducidas, pero necesitamos sacar mayores producciones por el crecimiento de la población. Tenemos que tener mejor transparencia en la seguridad, en la limpieza, en la higiene que nosotros manejamos a la hora de producir los alimentos. También, como segunda parte de desafíos, fortalecer los sistemas de sanidad, inocuidad y trazabilidad de los alimentos. Esto nos ayuda también a conseguir unos mejores precios en el mercado a nivel institucional y en el tejido empresarial del sector, ya que también al conseguir mejores precios y darle mejor calidad al cliente, nosotros vamos a estar produciendo mejor calidad para los consumidores. Y también promover el diseño de políticas y medidas comerciales que fomenten la sostenibilidad ambiental. Quiere decir que no solo sembremos frijol, maíz, caña de azúcar, café, sino que también nos vayamos a la parte donde nosotros sembremos vegetales, sembremos frutas, sembremos otro tipo de legumbres para tratar de ser diferenciadores y de producir y darle a la tierra un descanso y también una rotación de cultivos. Ahora, el papel de las empresas en la nueva normalidad, que si le podemos llamar así dentro de este contexto de las empresas y de la nueva situación que ahora vamos a tener que convivir con esto de la pandemia, la agricultura puede producir suficiente alimento, energía, fibra y combustibles para la población del mundo, si los agricultores tienen total acceso a las tecnologías disponibles para aumentar los rendimientos y la calidad de las cosechas. Sin embargo, algunos países rechazan las tecnologías científicas sanas debido a suposiciones y precauciones políticas para llevarle a los agricultores una tecnología efectiva, especialmente en mercados emergentes, donde el reto de aumentar la productividad es aún mayor. Esto se refiere mucho a cuando aún no podemos llevar ciertas tecnologías a nuestros países en vías de desarrollo, porque todavía no tenemos la base sólida para estas tecnologías, lastimosamente, pero son tecnologías que debemos adoptar para tener una agricultura mucho más sustentable, más rápida y más eficiente para lo que nosotros buscamos. Y para finalizar, la nueva posición de los agricultores. Eso es muy importante. ¿Cuál debe ser la nueva posición que deben tener los agricultores frente a los nuevos retos en la pandemia? Como principal, es esencial que protejamos la biodiversidad mientras aumentamos la producción agrícola
para cumplir con las demandas mundiales de alimentos, permitiéndole a los agricultores producir más alimentos por hectáreas, ya que, como les mencionaba anteriormente, la población mundial sigue en crecimiento, pero las áreas cultivables siguen en decrecimiento. Entonces nosotros tenemos que llegar a un equilibrio donde entre menos hectáreas tengamos una mayor producción, reduciendo la necesidad de expandir la tierra cultivable existente. Esto ayuda a proteger los ecosistemas sensibles, tales como las selvas húmedas y la biodiversidad dentro de ellas. Y como segunda parte y punto importante, también somos conscientes de que la agricultura tiene un impacto en la diversidad. Esto incluye las prácticas de manejo integrado de cultivos, que establecen metas de conservación de la biodiversidad para la tierra cultivable, y la conservación de prácticas de labranza que evitan arar la tierra, mejorando así la estructura y la calidad de la misma. En otras palabras, también nosotros debemos adoptar conjunto con los agricultores medidas para cuidar el medio ambiente, para cuidar la tierra, que es la base de nuestros cultivos, es la base principal para nosotros obtener mejores cosechas, unas cosechas más sanas, mejores producciones y producciones de más calidad con unas mejores tierras. Todo esto se obtiene que nosotros encaminemos al agricultor a ese mejor camino, a esas mejores prácticas y llevándolos de la mano hacia una mejor agricultura. Muchas gracias. Excelente ponencia de la ingeniera Jenny Tovar Sanabria. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Y como participación final, pero no por esto menos importante, tenemos la intervención del ingeniero Joaquín Castro Orellana, quien es gerente de la planta Bambán, tan conocida Bambán SADCB, con una experiencia amplia en el área de producción, operaciones y consultorías en la industria textil y en la industria de alimentos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Castro, soy ingeniero industrial, graduado de la que entonces era la Universidad Católica de Occidente, hoy UNICAES, Universidad Católica de El Salvador. Quiero agradecer primeramente la oportunidad que me dan de participar en esta semana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Es un honor para mí realmente poder participar con un poco de conocimiento que he adquirido durante mi vida laboral. Déjeme contarle que actualmente soy gerente de planta de una prestigiosa pastelería de la zona occidental y tengo una trayectoria de poco más de 20 años en plantas de producción en general. Esta ocasión me han dado el privilegio de compartirles a ustedes acerca de las estrategias operativas para evitar la propagación del COVID en las industrias procesadoras de alimentos. En medio de una pandemia de dimensiones catastróficas como la que estamos viviendo a la fecha, la industria alimenticia se convirtió en un pilar para mantener la economía del país funcionando y los hogares de las familias salvadoreñas abastecidas con todo lo necesario para guardar la cuarentena y el distanciamiento social. Esto, por supuesto, significó un gran reto para las diferentes empresas y un gran riesgo para sus empleados también. Pero, sin temor a equivocaciones, estamos seguros que era precisamente esta industria la que estaba mejor preparada para enfrentar esta situación. Desde hace ya algunos años, las diferentes empresas del rubro han estado reguladas por algunas leyes, reglamentos y normativas que han buscado garantizar el consumo seguro e higiénico de los productos alimenticios. Este conjunto de disposiciones legales y administrativas fueron la punta de lanza para que muchas de las empresas pudieran afrontar el reto. Y aún antes de que se crearan los protocolos COVID, ya muchas de las empresas lo practicaban. ¿Cuáles son algunas de estas leyes normativas o reglamentos? Pues obviamente la primera de ellas es el Código de Salud, que con sus respectivas normativas y reglamentos regula la actividad de todas aquellas personas o empresas que se dedican a la fabricación y manipulación de alimentos. Las normas de buenas prácticas de manufactura o BPM, las normas HACCP, las normas ISO y
por supuesto, ahora los protocolos COVID. Aunque no explicaremos a profundidad lo que es cada una de ellas, las describiremos de manera muy general. El Código de Salud y todas sus normativas son aquellas leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento de todos los establecimientos dedicados a la producción de alimentos en cualquier escala. Esto quiere decir que aún la señora de las pupusas, la señora que tiene la plancha en la acera, el señor que vende panes chucos, el señor que fabrica tortas, pues todos y cada uno estamos regulados por la misma ley, en diferentes escalas de aplicación obviamente, y sabemos también de que pues por el volumen y por el mercado, pues muchas veces el Ministerio de Salud no abarca completamente todo, pero en teoría todos, la señora del mercado como la pastelería grande, igualmente estamos regulados y controlados por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud vigila la higiene de todas las personas e instituciones dedicadas a la elaboración de alimentos. Luego tenemos las normas de buenas prácticas de manufactura o BPM, que son las normas establecidas que regulan a las plantas procesadoras de alimentos y sus derivados. En cuanto a los procedimientos de fabricación, limpieza, desinfección, higiene del personal, utensilios, manipulación, controles, registros y almacenamiento que garantizan calidad y seguridad alimentaria. Esto es a través de las BPM. Luego tenemos las normas ISO que nos ayudan a estandarizar procesos. Las normas ISO nos ayudan a que nuestros procesos sean repetitivos, sean estandarizados, sean una y otra vez, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y cada uno de los pasos se ejecute de la misma manera y haya un registro que garantice que eso ocurra. Luego tenemos las normas HACCP que nos ayudan a identificar puntos críticos de control. Las normas HACCP de una manera científica nos ayudan a identificar aquellos riesgos que pueden poner en peligro, que pueden poner, pues, redundancia, en riesgo el proceso o el producto que nosotros elaboramos. Y luego, lo último que tenemos son los protocolos COVID, que pues resumen los pasos necesarios para un buen proceso de control de la propagación del COVID. Basados en estas leyes, en estas normativas, en estos protocolos, las empresas, y particularmente nuestra empresa, desmembró una estrategia que está fundamentada en las bases de la información, la comunicación y la educación. Nosotros creemos que podemos escribir muchas cosas, que la ley puede contener muchas otras cosas, pero que si realmente no hay una campaña de información, de comunicación y de educación, de nada sirve. Nosotros nos tomamos el tiempo para poder enseñar a nuestra gente, para poder informar primeramente a nuestra gente de lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba sucediendo en el mundo, qué es lo que estaba sucediendo en nuestro país y por lo tanto por qué era necesario que nosotros tomáramos las medidas o apretáramos las medidas que ya teníamos. Luego, pues obviamente una campaña de comunicación que informara, que llevara a la gente la transparencia de las cosas, el objetivo que queríamos lograr a través de eso, el por qué teníamos que nosotros tomar las medidas y difundir la información que ya se nos había dado. Y obviamente la última parte que es pues muy importante, que es la educación, que es educar a la gente acerca de por qué estamos haciendo. La gente está informada, tiene la información, sabe el por qué, conoce el por qué, y ahora viene la parte de la educación o culturización de la gente. En base a eso se establece una estrategia que es la que nosotros mantenemos hasta el día de hoy. Esta estrategia es una cadena para garantizar que los protocolos, que las medidas se respeten. Esa cadena está formada por 11 eslabones. El primero de ellos, el primero de ese eslabón, es el uso completo y adecuado de uniformes. Para la industria alimenticia siempre ha sido muy importante el uso de sus uniformes o de los uniformes completos. Llámese camisa, gabacha, pantalón, llámese gorro, redecía,
llámese calzado adecuado y últimamente, obviamente, la mascarilla que ha llegado a formar parte también del uniforme del personal. Esos dos elementos, tanto la mascarilla como el calzado, es algo que le estamos dando mucho énfasis porque ambos obviamente se han convertido en vectores para la transmisión del virus. Se le ha reculturizado, reeducado a la gente acerca de lo importante que es que mantengan su calzado en las condiciones que la ley estipula. Según la ley, el zapato debe reunir tres condiciones, que es que sea lavable, que sea cerrado y que sea antideslizante. Entonces, la gente debe entender, debe educarse sobre esa situación. Luego, como el eslabón 2 o paso 2 es el seguimiento de la cadena de ingreso a las instalaciones. Como en la mayoría de lugares tenemos el mismo protocolo de ingreso, que es la toma de temperatura, el uso de alcohol gel y rociado de el sanitizante, además del uso de alfombras desinfectantes para calzado. Otro elemento de este eslabón es el uso de la zona de casilleros. Para nosotros la zona de casilleros es muy importante y por eso tenemos una zona de casilleros que tiene todo lo necesario. La idea es que en este punto todo lo que viene de la calle quede ahí. Mi gorra, mi ropa, mi camisa, mi pantalón, mis zapatos, mis joyas, mi reloj, mi teléfono, todo debe quedar en esa zona de transición. Y ahí es donde los empleados se ponen su uniforme, usan su uniforme, se ponen su uniforme limpio y sus zapatos limpios que traen de casa lavados diariamente para poder ingresar a la planta. Luego de eso pasan a una zona de desinfección y lavado, que es donde se realiza un lavado previo antes de ingresar a sus puestos de trabajo. El siguiente eslabón es la preparación del área de trabajo y garantizar que sus utensilios estén limpios y sanitizados. Contamos con equipos especiales de sanitización de trastes, equipos, utensilios, latas, perdón. Tenemos equipos especiales que hacen eso y los empleados deben garantizar que todos sus equipos hayan pasado por ese proceso y que sus áreas de trabajo estén limpias. Luego tenemos el eslabón 4, que es el constante lavado de manos. Se culturiza, se educa a la gente que las manos no solamente se lavan al ir al baño, no solo se lavan antes de ingerir alimentos, sino también en cada momento en que sea necesario. Nuestras manos están en contacto con diferentes cosas, con diferentes partes del proceso, y por eso deben ser lavadas constantemente y se verifica esa parte. Luego, el quinto eslabón es la verificación de temperatura por parte de una enfermera empresarial. La enfermera empresarial hace rondas diariamente para verificar la temperatura de cada uno de nosotros. Y si encuentra alguna alteración, es reportada inmediatamente y evaluada para ver si las medidas a tomar es despachar a esa gente hacia una clínica o simplemente es algún tipo de malestar pasajero. Luego, el eslabón 6 es la verificación de la higiene personal, el uso adecuado del uniforme y mascarilla por parte de la enfermera y de los supervisores. Tanto la enfermera como los supervisores deben verificar constantemente que la gente esté haciendo uso de su mascarilla, uso de su uniforme y que todo esté en orden, incluso su higiene personal, verificar las manos, las uñas de la gente para que todo esté conforme regla. El eslabón número 7 es observar en todo momento las buenas prácticas de manufactura o BPM al manipular los alimentos. No olvidar que esta es una normativa que nosotros debemos seguir en todo momento, haya pandemia o no haya pandemia, debemos siempre considerar que cada una de estas normas sea respetada. Como elemento o eslabón número 8 tenemos evitar la contaminación cruzada con alimentos provenientes de otros lugares. Esto quiere decir que a la planta no pueden ser ingresados alimentos que hayan sido elaborados en otro lugar, en un lugar que no conocemos, en un lugar que no sabemos cuáles son las normas que siguen. Entonces, el personal al ingresar a la planta debe dejar sus alimentos que traen de casa o que traen de algún lugar, en la zona de casillero o en la zona de comedor, donde hay cámaras refrigerantes para que ellos puedan guardar ahí sus alimentos. El eslabón número 9 es limpiar y sanitizar los puestos de trabajo
Al finalizar la jornada, todo debe quedar lavado, sanitizado, limpio, sus mesas, sus utensilios y todo debe quedar listo para el siguiente día. Aunque en la mañana también debe verificarse, porque obviamente en la noche pues quedan las cosas ahí guardadas, pero igual hay que verificar en la mañana que todo haya sido lavado y todo haya sido sanitizado, al igual que al terminar su jornada. El eslabón número 10 es no salir de las instalaciones con la ropa de trabajo. La ropa de trabajo, como ya dijimos, igualmente que al ingreso ellos tienen que pasar por la zona de casiller, donde deben cambiarse por su ropa de calle, y su ropa de trabajo debe ser llevada para ser lavada en casa, pero exponerla en la menor cantidad de tiempo posible a lo que haya en la calle. Obviamente al virus, que es lo que perseguimos ahora más, y a cualquier otro tipo de patógeno o situación. El eslabón número 11 es el cuidado durante el retorno a casa y al llegar a casa. Se les hace conciencia de los cuidados que deben tener ellos en el transporte público, de lo que deben tener ellos también al llegar a casa, para que los protocolos sigan vigentes aún en casa. Esto tiene la virtud de que es algo que podemos practicar tanto dentro de la instalación de la empresa como en nuestros hogares. Por eso es importante que se vuelva una culturización más que reglas, más que normas escritas en algún lugar. Por mi parte es todo. Agradezco de nuevo el tiempo que me dieron. Estoy realmente entusiasmado, emocionado de poder participar, de poder aportar un poco a mi alma mater. Así que de nuevo, felicidades y cuídense mucho. Y con esto damos por concluido la jornada de este día. Muchísimas gracias, ingeniero Joaquín, por esta intervención tan importante y claro, gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta jornada. Esperamos haya sido de su agrado y que todas estas temáticas desarrolladas el día de ahora les sirvan y les ayuden para desarrollarse como futuros profesionales. Feliz día, bendiciones.